Detectivo Holmes, descifrando el banco de la UNT. Bienvenidos a Fibonacci, la única academia especializada en el ingreso a ingeniería. Mi nombre es Manuel Medina y el día de hoy te voy a acompañar en el curso de razonamiento matemático para resolver una preguntita tomada en examen de admisión a la UNT años atrás, del tema series infinitas, ¿ya? Y para eso necesitamos ciertos conocimientos previos. Así que empezamos por ahí, explicándote primero qué es una serie geométrica infinita. Profesor, el tema dice series infinitas. Es cierto, lo que pasa es que dentro de las series infinitas, las más populares, las que nos vienen son las infinitas geométricas, ¿ya? Porque no todas las series infinitas te cuento que son geométricas. Hoy día voy a tocar aquella serie infinita que es geométrica. ¿Y cuando una serie infinita se llama geométrica? Te lo explico con el siguiente ejemplo. Mira por acá, dice calcular el resultado de la siguiente expresión. Bueno, para empezar, ¿cuándo una serie se llama infinita? Una serie se llama infinita cuando es la suma de infinitos términos. Entonces, si a mí me dicen un tercio más un sexto más un doceavo y así sucesivamente hasta el infinito, significa que es una serie de infinitos términos, es una serie infinita. Pero para que la serie infinita sea geométrica debe cumplir cierto requisito, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Que sus términos vayan con razón geométrica, que sus términos vayan con razón geométrica. ¿Y a qué se llama razón geométrica? Bueno, recordamos un poquito expresión de colegio, ¿ya? Razón geométrica es aquel numerito por el que se van multiplicando todos aquellos términos de la serie. Si tú te das cuenta, entre ellos hay un producto constante, hay un factor constante, todos ellos se van multiplicando siempre por un mismo valor. A ese valor constante por el que se multiplican todos se le llama razón geométrica. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿no te das cuenta que de un tercio para un sexto, de un sexto para un doceavo y de un doceavo para el que viene, siempre los términos se van multiplicando por este factor? Por un medio, por un medio, por un medio y así con los demás. Si gustas comprueba, mira, ¿cuánto es un tercio por un medio? Un sexto por un medio, un doceavo por un medio, un 24avo y así sigue la secuencia. Entonces, cuando los términos de una serie es suma de términos, ¿ya? Ojo, cuando los términos de una serie se obtienen de esta manera, o sea, van saliendo siempre multiplicándose por un mismo factor, a esa serie se le llama serie geométrica. Y si sus términos son infinitos, entonces será una serie geométrica infinita, ¿ya? Y para que se pueda resolver necesita solamente conocer una fórmula muy utilizada en el mundo preuniversitario, es una fórmula pequeñita. ¿Cuál es la fórmula para la serie geométrica infinita? La serie geométrica infinita sale con la fórmula término 1 entre 1 menos la razón. ¿Qué razón? Justamente la que dijimos, ¿ya? La razón geométrica. Bueno, a ver, profesor, resuelve entonces cuánto sale esta serie, solo es cuestión de reemplazar. A ver, identificamos. ¿Quién es el término 1? Acá lo tienes, un tercio. Entonces reemplazamos nada más. Término 1 sería un tercio, todo dividido ¿entre quién dice? Entre 1 menos la razón. La razón, ojo, es un medio. Reemplazamos acá abajo. 1 menos la razón. El resto, muchachos, es cuestión de operar, ¿ya? Arriba tenemos un tercio, abajo tenemos 1 menos un medio, eso es un medio. Aplicas tu producto de extremos, producto de medios, ya es cuestión básica. Y acá sale el resultado de tu serie geométrica. ¿Sería cuánto? Muy bien, 2 tercios. ¿Facilito? Facilito. Pero te doy una mala noticia. La serie geométrica infinita así facilita. Bien difícil que te venga. A ti te va a venir series infinitas, pero que cuando tú las miras no se ven geométricas. Son infinitas, sí, pero cuando tú quieres buscar este factor constante, esta razón geométrica, no la encuentras. ¿Qué hago entonces? Ya vamos a ver en unos minutos qué se tiene que hacer, ¿ya? Pero antes de eso, un ejemplo más. A ver, dice, calcular el valor de la siguiente serie. Oiga, es una serie infinita, ¿vamos o no? Es la suma de infinitos términos. Entonces, al toque a mi mente debe venir, oye, ¿esto no será una serie infinita geométrica? Ojo, te dije hace rato, no todas las series infinitas son geométricas. Para poder utilizar esta fórmula pequeña, debe ser infinita geométrica. ¿Qué debo hacer entonces? Verificar si hay razón geométrica. Si hay razón geométrica, excelente. ¿Por qué? Porque utilizarías la fórmula de hace rato. Ya, a ver, vamos a ver, de 2/5 para obtener el número que viene. ¿Por cuánto lo han multiplicado a nuestro 2/5? A ver si lo sacas en la mente, porque está sencillo. 2/5 por cuánto? Muy bien, hasta acá lo escuché, por 1/5.
de este número, para obtener el número que sigue, ¿por cuánto lo han multiplicado a nuestro 2 sobre 5 al cuadrado? ¿Será también por un quinto? A ver, compruébalo si gustas. Si a esto le das por un quinto, ¿sale el número que viene? Compruébalo. Claro que sale. Unita más, a ver. De este número, para obtener el número que sigue, ¿por cuánto lo han multiplicado a él? ¿Será también por un quinto? Si tú compruebas que también es por un quinto, significa entonces que sí, señor, ustedes están con razón geométrica un quinto y se convirtió en una serie geométrica infinita. A ver, compruébalo, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. Entonces, como ya me di cuenta que es una serie geométrica infinita, la fórmula me da la solución. A ver qué dice. ¿Cuánto sale nuestra serie infinita? Término 1 entre 1 menos la razón. Reemplazamos. ¿Quién es nuestro término 1? Acá lo tienes. 2 quintos. Sería entonces 2 quintos entre 1 menos. ¿Quién es nuestra razón geométrica? Un quinto. El resto, muchachos, ya es cuestión de operar, ¿ya? Arriba sigue siendo 2 quintos. Vamos abajo. Abajo sería 1 menos un quinto. Eso viene a ser 4 quintos, simplificas, producto de extremos, producto de medios, y esto te queda como respuesta final. Ya yo lo tengo, ya lo simplifiqué, un medio. Muy bien, esa es la respuesta final. Perfecto, pero te decía hace rato, ¿no? Las series infinitas geométricas, así listecitas, solamente para reemplazar en la fórmula, bien difícil que te vengan. A ti te van a venir series infinitas, te decía, pero que cuando quieres buscar esta razón geométrica no la encuentras. Y como no la encuentras, no puedes utilizar de manera directa la fórmula. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ahorita vamos a resolver una pregunta de examen de admisión tomada años atrás, donde se te va a dar una estrategia. ¿Qué hacer cuando tengas una serie infinita que a la vista no parezca geométrica? Ya, muchachos, vamos entonces con nuestra solución. Ya, muy bien, muchachos. La pregunta que vamos a resolver fue una pregunta tomada años atrás. Vamos a empezar porque estos videos vienen, toda la semana va a haber un problema resuelto siempre de todos nuestros cursos de ciencias. Ya, así que esta pregunta fue tomada años atrás, vamos a seguir así avanzando con el paso de los años hasta llegar a resolverte preguntas del año en curso. ¿Ya? Fue tomada en el examen ordinario a la Nacional de Trujillo en el año 2005-2. Es una pregunta muy conocida, muy popular en el mundo preuniversitario. Todos los libros de razonamiento matemático la tienen dentro de su tema series. Y estoy seguro que tú también la conoces. A ver, dice calcular el valor de la siguiente serie. A ver, primera recomendación. Si a ti te dan una serie suma de infinitos términos, a tu mente debe venir, de hecho, ¿no? Lo primero que debe venir a tu mente es, ¿será una serie infinita geométrica? Para ver si es una serie infinita geométrica, bueno, serie infinita es. Ahora falta la pregunta, ¿será geométrica? Entonces, para ver si es geométrica, ¿te acuerdas qué es lo que tiene que pasar? Que sus términos tienen que ir con razón geométrica. Entonces, ahora sí voy a buscar si sus términos van con esa multiplicación constante. Vamos, dime, de un quinto para obtener el número que sigue, ¿por cuánto lo han multiplicado a este un quinto? Creo que se nota en la mente, nada más lo puedes sacar. Un quinto multiplicado por cuánto da el que viene, por 2 quintos, ¿sí o no? Por 2 quintos. Entonces, aparentemente, la razón geométrica parece que fuera 2 quintos. ¿Cómo saber si es 2 quintos la razón geométrica? Este 2 quintos reemplázalo acá. A él multiplícalo por 2 quintos y si sale el tercer término, entonces te convertiste en la razón geométrica de la serie. Pero parece que no. ¿Por qué? Porque si a este señor lo multiplicas por nuestro 2 quintos, se nota fácilmente, ¿ya? Si a este señor lo multiplico por nuestro 2 quintos, el resultado para nada sale este número. No sale. ¿Qué significa entonces? Que nuestra serie es una serie infinita, pero lo sentimos mucho, no era geométrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Segunda recomendación, si tú ya te diste cuenta que la serie que te han dado es infinita, pero no es geométrica, entonces el segundo paso es convertirla en geométrica. ¿Y ahora cómo la convierte en geométrica? Para eso miramos primero qué modelo nos han dado, ¿ya? Es una serie muy conocida, ¿por qué? Porque tiene una característica que llama la atención. ¿Cuál es esa característica? Los numeradores. Si tú chequeas los numeradores, chequea bonito. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así, y así, y así. Esta serie se caracteriza porque los numeradores, como que entre ellos forman un periodo. ¿Y a qué llamamos periodo? A un grupito de números que se repiten infinitas veces. ¿No te das cuenta que el 1, 2 se repite hasta el infinito?
¿Por qué? Porque estos puntitos significa que la secuencia sigue con ese comportamiento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así, y así, y así. Entonces, este modelo que es bien conocido se resuelve. Los clásicos métodos que te lo voy a explicar son dos, ¿ya? Y al final te explico el método Fibonacci, que es el método que acá lo vas a aprender, ¿ya? A ver, ¿cuál es el primer método? El primer método conocido, que está en todos los textos, me dice, cuando tengas una serie infinita de este tipo, donde los numeradores estén con un periodo, una parejita de números que se repite al infinito, ojo, otra característica más, chequea los denominadores, son las potencias consecutivas de una misma cantidad, potencias consecutivas de una misma cantidad, en este caso del 5, 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, potencias consecutivas. Entonces, apréndete el modelo, ¿ya? Así que si tienes este modelo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primer método. El primer método me dice, para poder convertirla a esta serie que no es geométrica, para poder convertirla en geométrica, tienes que separar. ¿Cómo así separar? Vamos a desdoblar. A toda la serie la vamos a partir en dos. Así, mira, mi amigo. Todos los numeradores unos, todos los términos que tienen numeradores unos se van a sumar entre ellos, ¿ya? Por eso yo lo he sacado para acá, ya ve. A él, a este de acá también, al que sigue también, y entre ellos los voy a sumar, de hecho, hasta el infinito también, porque ellos también se van al infinito. Todos aquellos términos que tienen numerador 2, numerador 2, numerador 2, los he sacado para acá y he formado otra serie con ellos, ¿ya? Y si tú te das cuenta, se han formado dos series infinitas y cada una ya es geométrica. Ese es el objetivo de haberla separado en dos. Este método es bien conocido. Si tú a la serie la separas en dos, se acaban de formar dos series infinitas geométricas. ¿Qué significa? Que la puedo resolver a cada una de ellas con la fórmula pequeña que dimos hace rato. A ver, solo por curiosidad nada más, ¿será cierto que se han formado dos geométricas infinitas? Por supuesto, compruébalo si gustas. De 1 sobre 5 a la 1 para obtener el número que sigue. ¿Por cuánto lo han multiplicado? Por 1 sobre 5 al cuadrado. Y de este señor, para obtener el número que viene, ¿por cuánto lo han multiplicado? También por 1 sobre 5 al cuadrado. ¿Qué significa? Que es una serie infinita geométrica. ¿Qué debo hacer entonces? Utilizar la fórmula pequeña que hemos dado hace rato. Directo, de frente. ¿Cuál es la fórmula? ¿Te acuerdas? Término 1, que en este caso es un quinto, entre 1 menos nuestra razón geométrica, que, cuidado, es 1 sobre 25, ¿ya? 1 sobre 25. Lo que sigue, muchachos, ya es simplificar. Ya eso lo hago rápido. Un quinto, abajo queda 24 sobre 25. Quinta, ya está 5 24avos. Ojo, esa no es la respuesta. Este es el resultado de sumar los unos entre ellos hasta el infinito. ¿Qué nos falta ahora? Sumar los que tienen numerador 2 también entre ellos. Acá está. Y si tú te das cuenta, otra vez pasa lo mismo. Cuando tú sumas los que tienen numerador 2 entre ellos, esos términos, también forman una serie infinita geométrica. Porque entre sus términos existe una razón geométrica, que es la misma. 1 sobre 5 al cuadrado, verifícalo si gustas, 1 sobre 5 al cuadrado. Los términos se van multiplicando siempre por este factor. O sea que esta es una pequeña serie geométrica infinita que también se va a resolver con la fórmula ya conocida. ¿Cuál era la fórmula? ¿Te acuerdas? Término 1, este es el término 1, lo vamos a escribir, sería 2 sobre 25, dividido entre 1 menos nuestra razón geométrica. ¿Qué es la razón geométrica que la tenemos? Es 1 sobre 25 también. El resto, muchachos, es cuestión de operar, ¿ya? Operamos rápido, 24 sobre 25, ya está, esto nos sale 2 24avos. No lo simplifiques, déjalo ahí nada más. ¿Por qué? Ahora vas a entender por qué. A ver, dime, si al sumar los unos entre ellos nos salió 5 24avos, al sumar los dos entre ellos nos salió 2 24avos, ¿cuál será la respuesta total? La suma total. Lógico, muy bien, hasta acá escuché. La respuesta total sería la suma de ambas expresiones, ¿sí o no? Porque a mí me piden, esto es lo que me pide, o sea, el resultado de ellos más el resultado de estos otros. Juntamos ambos resultados y acá llegamos a la respuesta final. ¿Cuál es la respuesta final entonces? 5 24avos más 2 24avos, esto nos sale muy bien, 7 sobre 24. Perfecto, ¿qué hago entonces? Marco mi clave B, esa es la respuesta. ¿Ya? Ese es el primer método muy conocido, el de separar. ¿Cuál es el segundo método? El método 2, bueno, si te das cuenta, he vuelto a copiar acá la serie, ¿ya? Es la misma, ¿ya? Lo he vuelto a copiar para poder resolver
con el método 2. El método 2 me dice, en vez de separar, mejor, ¿por qué no agrupar? Vienen los otros autores y dicen, mejor agrupa, hermano. No estés separando, porque al separar se genera la discordia. Mejor júntalos, agrúpalos, y en conjunto la serie sale más sencilla. ¿Cómo es eso? Mira, empiezan a agrupar de dos en dos. O sea, en vez de separar, dicen, mejor al contrario. Más bien, juntemos ustedes en parejita, a ustedes en parejita, a ustedes en parejita, y formamos una nueva serie, donde el primer término sería el resultado de ellos dos, acá. El segundo término sería el resultado de estos dos. El tercer término, el resultado de estos dos, y así hasta el infinito. A ver, ¿y qué pasa si yo sumo cuánto? A ver, ¿cuánto sale el resultado de esta parejita? Súmalo, es sencillo. A ver, súmalo tú. Vamos a hacer las homogéneas, ¿ya? Voy a multiplicar por 5 abajo, por 5 arriba, para que me quede la suma de dos fracciones homogéneas, y esto te está quedando 1 por 5, 5 más 2, muy bien, 7 sobre 5 al cuadrado. A ver, ¿cuánto sale la suma de ustedes? 2. Igual, haz las homogéneas a las dos fracciones. A este dale por 5, arriba también por 5, para que te quede 5 más 2, 7 sobre 5 a la 4. Y lo mismo haces con el que viene. Sumas, pero antes de sumar, haces homogéneas a las dos fracciones para que te quede el mismo denominador, y quedaría arriba solamente sumas numeradores, 7 sobre 5 a la 6. Y qué sorpresa, mira. Se convirtió en una geométrica, ya no separando, sino agrupando. Me quedó una nueva serie, y esta serie es infinita y es geométrica. ¿Por qué? Porque entre sus términos hay razón geométrica. ¿Cuál es la razón geométrica? Vale, dale. Muy bien. Por 1 sobre 5 a la 2. Por 1 sobre 5 a la 2. ¿Qué significa eso? Que ya puedo utilizar nuestra fórmula pequeña. ¿Cuál era la fórmula pequeña? Término 1 entre 1 menos la razón, ¿sí o no? Este es el término 1, sería 7 sobre 25. Entre 1 menos, ¿quién es nuestra razón? 1 sobre 25. Ya está. Acabó. El resto, muchachos, ya es simplemente simplificar, ¿ya? Arriba tienes 7 sobre 25, abajo te queda, es cuestión de que restes, 24 sobre 25, producto de extremos, producto de medios, simplificas y la respuesta final es la misma, 7 sobre 24. Marcas tu clave, otra vez la clave B. Ahí tienes los dos métodos tradicionales, los que te enseñan, los que los encuentras en tus textos. En cambio, el método que utilizamos acá, método Fibonacci, ¿cuál es? Existe un método alternativo, ¿no? Que lo aplican aquellos profesores que saben de aritmética. El profesor que sabe de aritmética te dice, ¿sabes qué, hijo? Esto lo haces convirtiéndolo en un número aval. Este es un número pentaval y lo forman a manera de periodo, ¿no? 0,12 en base 5, dice. Pero ojo, eso solamente lo explican aquellos profesores que conocen de la aritmética. Y para eso necesitas saber cambio de base, de números avales, y ya te complican más. El que no sabe cambiar de base números avales a decimales, se quedó. Y entonces, en cambio, acá en Fibonacci, yo te voy a enseñar un método práctico para este tipo de series, cuando arriba encuentras un periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira nuestro método. Antes de eso, le he puesto un nombre al método. Un nombre que ya muchos de mis exalumnos, alumnos ingresantes, ya lo conocen, seguramente acá lo van a recordar con cierta gracia, ¿no? Recordar en nuestras aulas, cuando se explicaba este método, que este método, les cuento, tiene más o menos cerca de 20 años de explicación. Este método, por primera vez, lo llegué a explicar en el año 2000, o sea, más de 20 años, mira, de su creación, desde que en las aulas les mostré a los alumnos, y para suerte nuestra, de ellos sobre todo, les llega a venir, mira, en los diferentes exámenes que han pasado. Ojalá el día que tú postules te venga este mismo problema, este modelo al menos, para que puedas aplicar el método de acá. ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama? Le he puesto un nombre medio especial, un nombre particular. Cuando tengas una serie que arriba tiene periodo, una parejita de números que se repite, no separes, tampoco agrupes, vas a operar mucho. Aplica mejor un método que yo le he puesto como nombre, el método de la... Ahí está, ¿ya? Así le he llamado yo. Vamos a aplicar el método de la PM, lo he llamado. Oiga, ¿y por qué lo llamo el método de la PM? Algunos confunden, de repente piensan que es por mi nombre. Ya, seguramente el método del profesor Manuel, dice. El profesor Manuel seguramente le ha puesto como nombre para que no se olviden de él. No, señor. A este tipo de problema yo le he buscado un método llamado el método de la PM. ¿Por qué? Porque son las iniciales de lo que tú vas a hacer, ¿ya? O sea, no es que profesor Manuel, no es que PM, las horas pasado el meridiano, nada, señor. P, ¿por qué P? Porque es la inicial del signo por.
y M porque es la inicial del signo más. ¿Ya? O sea, sino que yo le he puesto un nombre, porque si solo te daba el método con los signos, yo te aseguro que te ibas a olvidar. Te ibas a olvidar. Tantos símbolos matemáticos que conoces, radicales, potencia, logaritmos, estoy seguro que te ibas a confundir. Por eso que le puse un nombre a este tipo de problema. ¿Ya? El método del por más, que así en realidad se llama, conocido más popular como el método de la PEB, el método del por más me dice, estos signos son los que tú vas a utilizar, pero ojo, solamente con el periodo. ¿Qué significa? Que de toda mi serie yo solamente voy a coger la primera parejita, nada más, este pedacito. Olvídate del resto. Ya, así que yo lo voy a volver a copiar acá. ¿Quién es nuestro primer término? 1 sobre 5 a la 1, ahí está. ¿Quién es el segundo término? 2 sobre 5 a la 2. Y solamente con esta parejita, o sea, solo con el periodo nada más, el primer periodo que se repite, solo con eso vas a sacar el resultado de tu serie. ¿Qué es lo que vas a hacer? Utilizar estos signos que te he mencionado, el por y el más. En ese orden, ojo, en ese orden, primero el por, luego el más. Si te das cuenta, el más ya lo tienes, mira, ve, el más ya está acá. ¿Qué nos falta? El por. Pero como el por va primero, te dije, el por va primero, entonces lo ponemos ahí, primero. Y lo único que tienes que hacer, muchachos, es operar, nada más. Vamos, opera. ¿Para quién crees que es el por? Para ellos dos. ¿Para quién crees que es el más? Para los de acá. Es lo único que tienes que hacer, mira, aprenderte el método. El por y luego el más. Vamos, muchachón, opera desde casa. ¿Cuánto te sale por más? Multiplica 1 por 5, porque este es 5, 1 por 5, 5, más 2, 7. Una vez que aplicaste el por más, entre lo vuelves a escribir y del número que encuentras acá, elige su anterior, 1 menos, 1 menos. ¿Quién es este señor? ¿25, sí o no? Ya, 1 menos que él. ¿Quién es 1 menos que él? Muy bien, 24, problema resuelto. Es todo. ¿Ya? O sea, acá, por más, entre su anterior. Y lo único que tienes que hacer es buscar dónde está tu clave. ¿Ves qué chiquito? A ver, un hito más rapidito, antes que no gane el tiempo, porque esta no es una clase completa, es un pequeño repaso nada más. O sea, ¿qué pasaría, profesor, si usted hubiera tenido de repente esta serie? 2 sobre 3, qué sé yo, más 5 sobre 3 al cuadrado, más 2 sobre 3 al cubo, más 5 sobre 3 a la 4, y así hasta el infinito. Vamos, dale. ¿Qué hubieras hecho? Igualito, ¿no? 2, 5, 2, 5, 2, 5. Ah, ya. Solamente me quedo con el periodo. Nada más. 2, 5. Y aplico mi método del por más. ¿Qué hacemos entonces? El por primero, el más después. Por eso te decía, apréndete el nombre, el método de la... Ya está. Para que no te olvides las iniciales en ese orden. Por y más. El más ya está, primero el por. Y le aplico, por más. Vamos, anota. ¿Cuánto sale? 2 por 3, 6. Más 5, 11. Entre lo vuelves a escribir y de este número 1 menos que él. Este no es un 9 y ¿a quién es 1 menos? Correcto, 11 octavos es la respuesta, el problema murió. Mientras el resto está separando, está agrupando, los aritméticos están escribiéndolo como periodo, un aval en base 3, acá vuelta se van a poquito que bloquear algunos, ¿no? Tienes que tener bastante conocimiento porque 2,5 en base 3, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Van a estar transformando, acomodando, tú ya estás marcando tu clave con tranquilidad. Ya, muchachos, cerramos esta partecita dejándoles un problema propuesto para la próxima semana. La próxima semana espero la clave del problema que viene y vamos a seguir explicando más métodos prácticos en preguntas tomadas en exámenes de admisión. Vamos entonces con el problema propuesto que queda para ti. Muy bien, muchachos, ahora para ustedes queda el siguiente problema propuesto. Dice calcular x sabiendo que el resultado de esta serie infinita nos dio 19 sobre 24. ¿Alguna idea? Mira, si de la serie infinita me dan su resultado y te piden algo de la serie, algún valor desconocido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Olvídate del resultado. Te doy la idea, ¿ya? Olvídate del resultado. Tú resuélveme esta serie infinita con tu método. Método 1, método 2, método Fibonacci, de hecho, ¿qué se va a hacer? Resuélveme esta serie con tu método y de hecho que el resultado que a ti te va a quedar va a ser un resultado en función a esta X. Entonces, ese resultado que tú vas a obtener lo igualas al resultado que el problema te da, ¿ya? Y de esa expresión que has formado, despejas X. Nada más, muchachos. Acá están las claves. Espero para la próxima semana darles yo cuál fue la respuesta. Estoy seguro que ustedes ya lo van a hacer
Comenten, den sus alternativas, den sus propuestas y alguna duda, alguna pregunta que tengan en los comentarios nos vamos a encontrar. ¿Ya? Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video. FiboHolmes, una serie original de Academia Especializada Fibonacci, exclusiva para ingenierías. Síguenos en nuestros canales digitales.